Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar que organizamos con el equipo de Agile Spin. Hoy me acompaña Valeria Vázquez y Lorena López, que están por ahí como apoyo al grupo. Así que sean muy bienvenidos a este espacio y bienvenidas. Vamos a hacer una primera parte que va a ser una introducción un poco conceptual, donde también vamos a sembrar algunos elementos clave, sobre todo de más allá del libro y la teoría de Lean Change, de nuestra experiencia implementando Lean. Y también mostrándoles algunos modelos propios que hemos venido integrando a Lean Change Management. Si bien este es un webinar de Lean Change, vamos a hablar de algunos modelos que complementan Lean Change en su proceso de implementación, o al menos como nosotros en la industria lo estamos haciendo en las organizaciones. Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Mulato. Bueno, hoy en día me defino como un cultural hacker, como un hacker cultural agilista. Y bueno, vengo trabajando ya hace más de 18 años con el tema de metodologías ágiles. He sido uno de los impulsores del movimiento ágil en Latinoamérica, empezando por Colombia, luego México, y bueno, y de ahí para allá, pues muchos países donde hemos estado visitando y apoyando a las comunidades y a muchas organizaciones. Soy trainer de Management 3.0 y de Lean Change Management, uno de los pioneros en ambos temas en Latinoamérica, y tengo bastantes millas acumuladas en implementar estas prácticas en muchas organizaciones y también en las cosas que no han funcionado, que son como las que también a veces nos enriquecen más. Así que espero que aprovechen mucho este webinar y que al final también en la sección de preguntas, pues también podamos conversar un poquito sobre el tema. Bienvenida Claudia Gallego desde Estados Unidos. Hola Clau, muy bienvenida. Ok, nuestro recorrido de hoy va a tener 5 paradas. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. Algunas paradas son un poquito más extensas que otras. Vamos a hablar un poquito, y sobre todo para los que no conocen nada, qué es Lean Change, de qué se trata esto. Luego vamos a hablar de qué son las estrategias de cambio cultural. Aquí, este es un tema que no está tan abordado en Lean Change, o al menos en el libro no está tan abordado. Yo lo voy a extender un poco más. Ahí es donde les voy a, sobre todo a los que no conocen, o los que ya conocen Lean Change, va a ser una parte bastante, entre comillas, novedosa. Vamos a hablar de agilidad integral y de algunos modelos que integramos para poder entender cómo abordar un cambio cultural, al menos para culturas ágiles, que es lo que nosotros particularmente trabajamos. Y vamos a hablar un poco del Canvas estratégico de cambio, que es una herramienta de Lean Change, que este va a ser como el grueso de todo el webinar. Y después vamos a cerrar con una capsulita de métricas piratas, que nos dimos cuenta que métricas es un tema súper denso. Probablemente si hay quórum, hacemos otro webinar después solo de métricas, porque es un tema muy interesante y como que no vale la pena correr para verlo. Entonces vamos a hacer unas capsulitas ahí y para luego llegar a Hackeando con Lean Change, donde les vamos a presentar el Canvas de mejora que nosotros trabajamos, que es un Canvas extendido del One Page Change Canvas del libro de Lean Change Management. ¿Sí? Que ustedes se lo pueden llevar porque ya lo tenemos con un template en Mural para que empiecen a modelar sus experimentos con los equipos. ¿Listo? Todos esos recursos van a quedar en la bitácora, van a quedar en la página web, así que no se preocupen por los links. Toda esa información va a estar disponible. Como siempre saben, lo colgamos en la página de Agile Spin con el video en YouTube y toda la lista de recursos ahí, que nos hace la magia de poner todo disponible. Bien. Entonces, dicho esto, empecemos. Lo primero, ¿qué es Lean Change Management? Bueno, para los que es la primera vez que escuchan hablar de esto, como para que se hagan una idea, y aquí les voy a resumir un montón de teoría que hay detrás de esto, piensen que en el en el mundo de la gestión de proyectos, veníamos trabajando con unos modelos que se llamaban modelos cascada, modelos waterfall, ¿sí? En el mundo de Lean Change, cuando llega la agilidad, una de las cosas que pasó es que esos modelos waterfall, que son más tradicionales, que estaban planeados en proyectos, empezaron a verse, digamos, empezaron a tener muchos problemas al implementar metodologías ágiles, porque las metodologías ágiles plantean una aproximación muy disruptiva en términos de ciclos cortos de aprendizaje, en términos de retroalimentación temprana. Eso mismo que pasó en el mundo de la gestión de proyectos, cuando la agilidad empieza a crecer y empieza a darse cuenta, empezamos a darnos cuenta en el mundo de la transformación ágil que necesitamos aplicar algo más allá de simplemente las metodologías como Scrum o Kanban, sino que necesitamos definir unas estrategias de cambio.
para poder abarcar a toda la organización, nos empieza a pasar que no logramos que los modelos de gestión de cambio tradicionales se ajusten. ¿Y qué pasa? Empiezan a generarse algunas propuestas. Lean Change es una de esas propuestas que básicamente lo que hace es tomar el modelo de Lean Startup. ¿Quiénes conocen Lean Startup? Levántenme la mano por ahí, así yo me doy cuenta, caritas. Bien, ahí veo 1, 2, 3, perfecto. Lean Startup es un modelo que se trabaja mucho en contextos de emprendimiento. En contextos de emprendimiento. O sea, Silicon Valley es como la meca de hablar del Lean Startup. Si yo digo mínimo producto viable, ¿me entienden? A ver, denme pulgar arriba si estoy hablando algo que les suena familiar. Mínimo producto viable. Perfecto. Bueno, ese es el mundo del Lean Startup. Jason Little, el creador de Lean Change Management, lo que hizo fue tomar Lean Startup y extrapolarlo al mundo de cambio. ¿Qué pasaría si lo que necesitamos es crear un movimiento de cambio internamente siguiendo el ciclo de Lean Change, de Lean Startup? ¿Sí? En los recursos adicionales que vamos a dejar de este webinar en la página, les voy a dejar links y videos para que estudien un poquito, conozcan qué es Lean Startup. No me voy a detener ahí. Voy a ir directo al grano y es cómo es la propuesta de Lean Change, que es la aproximación de Lean Startup, pero extrapolado a cambio cultural. ¿Sí? Básicamente consta de 3 elementos fundamentales: hallazgos, opciones, experimentos. Y en experimentos hay como un ciclo, ¿no? Preparación, introducción y revisión. Voy a pasar entonces esto un poco más rápido, que es, ¿qué son los hallazgos? Básicamente los hallazgos son los elementos que me permiten entender cómo es la organización, cuál es el estado actual de la organización. Algunas preguntas poderosas sobre esto son: ¿qué conoces de tu organización? ¿Qué necesitas saber para cambiarla? ¿Qué la hace única? ¿Qué aproximación es mejor para introducir el cambio? ¿Cuál es la velocidad del cambio de mi organización? Y sobre hallazgos, en el libro de Lean Change, que lo tengo por acá, hay varias técnicas. Yo no me voy a detener a ver las técnicas que están en el libro, me voy a enfocar en algunos aspectos muy en concretos, pero si quieren conocer técnicas de hallazgos, en el libro vienen varias. ¿Listo? ¿Para qué son esas técnicas? Básicamente son técnicas que me permiten diagnosticar cuál es la cultura actual y poder empezar a perfilar cuál es la cultura deseada de la organización. ¿Sí? Hallazgos son como todas esas afirmaciones, esas conclusiones que yo saco de cómo es la organización basado en evidencias. ¿Sí? Si la organización es una organización rígida, si es una organización flexible, si el liderazgo apoya las iniciativas, si no las apoya. El punto clave acá es que los hallazgos están basados en datos. Esa es la clave más importante. Los hallazgos no son percepciones, son datos basados incluso en experimentos. ¿Sí? Yo puedo hacer experimentos de Lean Change para generar hallazgos. O sea, son experimentos para entender cómo es la organización. ¿Sí? ¿Qué es un experimento? Miren, puede ser tan sencillo como convocar a una charla acerca de Lean Change Management en su organización y ver quién llega. ¿Sí? Y miramos qué tan interesados están en el tema de tu organización. Eso es un experimento. Dependiendo de cuántos lleguen, ustedes pueden empezar a sacar conclusiones. Quizá con una convocatoria no pueden decir mucho, pero si hacen eso cada semana, 2 o 3 semanas, pueden ya tener un parámetro y decir, ok, la gente sí está interesada, no está interesada. Podría hacer una charla de lo que quieran, ¿no? Y digo charla como cualquier ejemplo. Podría ser un dojo, podría ser una cata, podría ser cualquier tipo de dinámica o de encuentro o de reunión que les permita a ustedes validar si la gente está interesada en el tema. ¿Sí? Esto, si ese, por ejemplo, fuera un poco el desafío, entender qué tan comprometidos están. Por ejemplo, yo quiero saber qué tan comprometidos están los líderes de la organización con el cambio. Entonces, puedo inventarme una actividad voluntaria para ver quiénes llegan. Entonces, los que llegan ahí ya me da información de eso. ¿Quiénes están dispuestos a dar un paso más? Bien. Esos son hallazgos. Listo. Luego vienen las opciones. Con los hallazgos yo puedo identificar tensiones. ¿Qué tensiona el sistema actualmente? ¿Sí? A mí me gusta usar la palabra tensiones porque visibilizo a la organización como un sistema adaptativo complejo. O sea, como un sistema vivo, ¿sí? Vivo entre comillas, ¿no? Porque sabemos que no está vivo literalmente, pero está compuesto de seres vivos y eso le da unas características bien particulares a las organizaciones. Diferente al modelo mecanicista o taylorista que habla de organizaciones como máquinas, ¿no? Que están definidas por procesos y son lineales y puedo hacer proyectos predictivos y saber cómo ajustarla como si fuera un conjunto de tuercas y de piñones, ¿sí?
Entonces, desde esa perspectiva de sistema adaptativo complejo, las opciones empiezan a responder, son respuestas a esas tensiones que yo identifiqué en mis hallazgos, ¿sí? Las tensiones, por ejemplo, una tensión puede ser, una tensión como un ser vivo, tiene que ver con identificar algo que incluso puede ser un desafío, puede ser algo bueno o puede ser algo que está bloqueando a la organización. Por ejemplo, el management no apoya la iniciativa, eso es una tensión. Una tensión puede ser oportunidades. Nos están llegando proyectos de agilidad y nosotros no sabemos nada de agilidad. ¿Se entiende? Entonces, eso ya es una tensión. Sí, una tensión es cualquier cosa que esté generando algún tipo de conflicto dentro de la organización en que tenemos que reorganizarnos distintos, tenemos que adaptarnos de alguna manera. ¿Sí? Entonces, las opciones vienen a ser alternativas para manejar las tensiones. ¿Sí? Entonces, algunas preguntas poderosas sobre opciones podrían ser: ¿qué puedes cambiar tú? ¿Qué podría ser realmente duro de cambiar en la organización basado en los hallazgos que tuve? ¿Qué no debería cambiar porque es parte del ADN de esta organización y es un valor fundamental? ¿Sí? ¿Cuál es tu ritmo de cambio natural en la organización para saber qué opciones hay? Cuando yo hablo de opciones, tengo que aprender a priorizar las opciones, cómo se priorizan, cómo se ajustan al contexto de la organización y cómo sé cuáles organizaciones son de mayor riesgo, cuáles opciones son de mayor riesgo y cuáles opciones son de menor riesgo, ¿no? Entonces, las opciones las vamos a definir como un conjunto de hipótesis, ¿no? Una opción puede tener una o varias hipótesis que podemos ir validando, ¿sí? Por ejemplo, una opción puede ser, no, vamos a experimentar, vamos a hacer un piloto para implementar un primer proyecto con la metodología Scrum, ¿sí? Y lo vamos a hacer en 3 meses. Esa es una opción, ¿sí? Pero esa opción consta de varias hipótesis que están por dentro. Si la opción de hacer un proyecto con Scrum podría tener varias hipótesis, y es que vamos a hacer la hipótesis de que el equipo puede ser de 3 personas, o el equipo puede ser de 5 personas, o el equipo puede ser de 1, ¿sí? Hay varias hipótesis que yo puedo empezar a establecer dentro de una misma opción, ¿ok? Y luego vienen los experimentos. Cada hipótesis se ve traducida en un experimento, ¿sí? Los cambios en Lean Change, a los cambios les llamamos experimentos. ¿Por qué? Porque buscamos generar menos resistencia con la palabra cambio, que suele ser tener una connotación bastante negativa, ¿sí? Piensen en cambio como cuando a una persona lo llaman cuando dicen, uy, a Jiménez lo llamaron a recursos humanos. Cuando yo digo esa frase, escríbanme en el chat, ¿ustedes qué se imaginan que va a pasar con Jiménez? Escríbanme en el chat, por favor, ¿qué se imaginan que va a pasar con Jiménez si dice, uy, a Jiménez lo llamaron a recursos humanos? ¿Sí? Cuando los gerentes dicen, por ejemplo, vamos a establecer unos cambios estructurales en la organización. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando dicen cambios estructurales? ¿Sí? Lo van a correr, lo van a despedir, adiós a la empresa. Perfecto. Vamos a hacer una reestructuración, ¿no? Esa es la famosa palabra tan temida, ¿no? Viene una reestructuración. Bueno, eso es que van a volar cabezas en esta organización. Bien, entonces por eso en el mundo del Lean Change decidimos cambiar la palabra cambio justamente por experimento, porque un experimento busca validar una hipótesis, ¿sí? Distinto es que yo le diga a Valente, Valente, te invito a que cuéntame qué tensiones tienes con tu equipo y quiero sentarme contigo a que codiseñemos un experimento para resolver las tensiones que tú tienes, ¿sí? Es diferente la aproximación a decir, vamos a establecer un cambio en tu equipo, Valente. O sea, eso es cambio en tu equipo, es como que vamos a sacar gente, ahora vamos a tener más trabajo, ¿sí? Entonces, ese es un primer hack que quiero compartirles ahí. Nosotros acá hablamos de experimentos como una forma de generar aprendizaje dentro de la organización. Entonces, los cambios son experimentos. Los cambios necesitan algo de planeación. No es que esto no se planee y simplemente vayamos a la loca. Vamos diseñando pequeños experimentos, planeándolos e inyectándolos dependiendo del tamaño, pues también dependerá del nivel de planeación que se necesita. Siempre buscando la mínima intervención viable, que puede ser un hack, un experimento o una acción de cambio puntual. Bien. Todo experimento al final debe validar una hipótesis, que fue lo que planteamos, ¿no? Si hacemos esto, entonces debe pasar esto para aprender algo, ¿no? Toda hipótesis busca generar aprendizaje. Al validar la hipótesis, yo aprendo si eso que yo pensaba que pasaba, si hacía la opción, pasó o no pasó.
Eso no significa que sea bueno o malo, es aprendizaje, ¿sí? Y el aprendizaje me permite tomar nuevas decisiones. Aquí nos alejamos también de la palabra error, ¿sí? Error o fracaso, porque al final, al tener aprendizajes, yo lo que tengo son elementos de juicio para tomar más decisiones. Y me alejo, me empiezo a alejar un poco de esa cultura de la culpa, ¿sí? Entonces, componentes de un experimento, una hipótesis, alguna medida de éxito, un outcome, ¿sí? ¿Y cómo se ajusta ese experimento a algo que llamamos el big picture, ¿no? A la gran foto que tenemos de la organización deseada, ¿sí? Que ahí viene la estrategia de cambio, porque yo puedo querer hacer muchos experimentos, pero no todo experimento está alineado con la estrategia de cambio de la organización. Y esa parte es bien importante tenerla clara. No todo experimento está alineado. Yo puedo tener experimentos que pueden que estén por fuera de lo que estamos pensando en la estrategia. Y ahí es donde es muy importante que todo experimento esté alineado, tenga esa alineación fundamental, ¿no? Entonces, el enfoque del Lean Change es que un cambio impulsado por la retroalimentación. Esa palabrita es súper clave. Normalmente los cambios, cuando se implementaban los procesos de cambio con metodologías más tradicionales, la aproximación está orientada a los planes. O sea, hay un plan de cambio que se va a hacer durante un año y avanzamos con la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y se acabó, ¿sí? En Lean Change no funciona tan así. En Lean Change hay unos drivers que guían un poco el proceso y hay como unos límites que nos van diciendo si vamos bien o vamos mal y avanzamos como maniobrando un poco los experimentos en el camino. Entonces no tengo un plan detallado al inicio. Tengo un punto de partida, tengo un destino, una estrella del norte que llaman algunos y tengo experimentos por los que me voy acercando y a veces me acerco y a veces me alejo. ¿Bien? Entonces, Lean Change va a tener como esos elementos, ¿no? Va a tener los experimentos, va a tener la alineación con el big picture o con la estrategia de cambio que se cree, va a tener el fit con el ecosistema en el que nos estamos moviendo, porque cuando hablamos de transformar una organización, no solo hablamos de transformar a un equipo, sino estamos hablando de transformar a las áreas que también están rodeando a ese equipo, e incluso a los proveedores y a toda la cadena de suministros que estamos trabajando. Hoy en día, por ejemplo, es muy común que nosotros en los procesos de transformación arranquemos a trabajar con un cliente y en poco tiempo terminemos trabajando con los proveedores de ese cliente. Porque los clientes van entendiendo que de nada les sirve que ellos vayan muy rápido si sus proveedores van lento, ¿sí? Entonces necesitamos que el proveedor también entienda esas lógicas, entienda esas dinámicas y por eso hablamos de que aquí se transforma el ecosistema. Y obviamente tenemos que entender cómo se transforman las personas, porque todo cambio tiene que ver con una transformación personal en el fondo. Si no hay una transformación personal, es difícil que se transforme un ecosistema. ¿Listo? ¿Y cómo viene la agilidad a mejorar este proceso de gestión de cambio? Pues seguro los que vienen del mundo agilista ya pueden intuir un poco de dónde va. Pues nosotros lo que hacemos es usar las prácticas ágiles de toda la vida, el Scrum, la Planning, la Retro, toda la Daily, todas las reuniones, todos los artefactos, las historias, las herramientas de priorización, todas las tools que existen para agilidad y metemos eso como parte de nuestra bolsa, de nuestro toolkit para gestionar cambios ágilmente, ¿no? Aquí ya el producto, no hay una gestión de productos, sino hay una gestión de un portafolio de cambios que vamos a trabajar, ¿sí? Y lo otro que le agrega son el conjunto de valores y principios que hacen que la agilidad pues tenga sentido y no sea cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gestión de cambio, hay 4 elementos que son claves tener en cuenta o 4 pilares que conforman una propuesta que incluso se propuso en uno de los talleres de Jason Little, a mí me gustó mucho, que es el manifiesto del cambio. Y son los 4 pilares sobre los que a mí me da la tranquilidad de que cualquier cambio que cumpla o que se base en estos pilares va a ser un cambio que está alineado con la metodología de Lean Change, ¿no? Y estos 4 pilares son jalar sobre empujar. ¿Esto qué significa? Que no empujamos los cambios, sino que definimos un contexto para que las personas elijan o jalen el cambio deseado. Ejemplo, jalar sobre empujar tiene que ver con, en vez de decirle a los equipos, bueno, a partir de mañana ustedes van a usar Scrum y vamos a empezar con la planning y el próximo viernes a retro y el que no llegue entonces multa y la daily va a ser todos los días a las 8 de la mañana, lo que hacemos es identificar cuáles son los dolores de los equipos y entendiendo eso, ofrecerles un abanico de opciones. Se les mira, la agilidad les ofrece esto. ¿Qué de esto les hace sentido? ¿Qué de esto ustedes quieren probar? ¿Y a qué ritmo quieren probarlo?
y que los equipos vayan gradualmente incorporando las prácticas que a ellos les hagan sentido, ¿sí? ¿Eso qué es? Eso es hacer pull, ¿no? El pull, jalar. El push es, yo le digo a los equipos cómo lo tienen que hacer porque es que el proyecto ya empieza y entonces el problema de eso es que ya empieza con muchos problemas. O sea, se genera demasiada iatrogenia, ¿sí? Que es ese proceso médico por el cual el remedio mata al paciente, ¿no? El médico diagnostica una medicina y en vez de curarlo lo mata, ¿no? Entonces, tratar de incorporar un conjunto de prácticas ágiles en una cultura que no está preparada para eso, que trabaja con otros valores y que todavía no tiene una alineación clara de por qué está haciendo agilidad, es iatrogénico. O sea, eso termina desgastando y muchas veces rompiendo a los equipos porque las estructuras sobre las que se montan las prácticas no encajan, no embonan. O sea, estamos hablando de la cuadratura del círculo. Esto no hace match. Entonces, eso es jalar sobre empujar. Contacto sobre tecnología, y ahora que tenemos el mundo virtual tan posicionado, se vuelve todavía más importante, valoramos más la comunicación cara a cara, valoramos más el contacto, valoramos más el trabajar en pares. ¿Y esto a qué viene en el mundo virtual? Por ejemplo, en las reuniones que ustedes tienen, levántenme la mano si hay gente en sus reuniones que pueden pasar toda la reunión sin prender la cámara. Levanten la mano. ¿En sus reuniones pasa eso? Bien. En el mundo del InChange, nosotros buscaríamos, tengo muchas manitos ahí levantadas. Buscaríamos contactos sobre tecnología, buscaríamos es elevar el nivel de awareness, de conciencia de los asistentes a las reuniones para que entiendan la importancia de tener la cámara prendida. Si no es todo el tiempo, al menos en algunos momentos clave, sobre todo al inicio, al final, para que haya esa conexión entre las personas. Solo por dar un ejemplo súper fuerte que nos pasa muchísimo en el mundo online. Luego en orgánico sobre prescriptivo. En vez de definir un plan de punta a punta sobre qué experimentos vamos a hacer, buscamos que sea orgánico, o sea, que el mismo equipo sea el que vaya generando el ritmo, ¿sí? ¿Esto qué significa? No que el equipo se vaya a demorar lo que quiera, significa es que el equipo va a tener un contexto donde puede experimentar de forma segura y puede fallar y sobrevivir a la falla. Si generamos un contexto donde las personas tienen que implementar las cosas y no pueden fallar, es muy difícil que la agilidad funcione, al menos que funcione de la forma en la que suele dar los mejores beneficios. ¿Por qué? Porque estamos generando un contexto con una baja seguridad psicológica. O sea, las personas no se van a sentir seguras para experimentar. Y lo que necesitamos para que las prácticas hagan sentido es que las personas sientan esa libertad de experimentar y saber que sus jefes no los van a echar porque hicieron una prueba y no salió bien. ¿Sí? Incluso algo tan sencillo como tener tiempo para probar cosas nuevas. En muchas organizaciones eso es visto como desperdicio, con toda esta onda lean ahora que andamos y el desperdicio y eliminemos el desperdicio, que la gente tenga tiempo libre para probar cosas nuevas, es como que no, está perdiendo el tiempo, ¿sí? Ese es un mindset que viene mucho de las organizaciones 2.0, que hablamos en Management 3.0, que están muy orientadas a la eficiencia, ¿sí? Como si ser eficiente significa que las personas tengan el 100% de sus horas ocupadas y por eso entonces la organización es lo máximo productiva. Todos sabemos que hay momentos de descanso que muchas veces sirven más que estar trabajando el 100% del tiempo. Entonces eso sería orgánico sobre prescriptivo. El crecimiento sobre perfección va muy alineado al tema de poder generar un contexto donde experimentar y aprender sobre esos errores sea un contexto natural y no que todas las iniciativas que yo haga tengan que garantizar que funcionen 100% del tiempo, ¿sí? Sería crecimiento sobre perfección. Entonces, van a ser como los 4 pilares que voy a poner en la parte de abajo del modelo de Lean Change. Y las guías que vamos a usar para que todos los experimentos no se nos dividen de curso van a ser también estas 4 que les pongo acá. El cambio va a ser co-creado. Vamos a buscar que esté orientado a las personas, que sean las personas las que lo elijan, que sea adaptable, que tenga planeación y ejecución continua. Entonces, estas van a ser las guías que vamos a tener. Cambio co-creado, personas primero, adaptable y planeación y ejecución continua, ¿sí? Esto en contravía del modelo tradicional de cambio, ¿no? Donde el modelo tradicional hablaba de tener estándares de gestión de cambio, ¿sí? Que todas las implementaciones de cambio se puedan hacer una y otra vez repetibles, como si las culturas de las organizaciones fueran repetidas.
Anteriormente hablamos de cambios guiados por procesos, ahora están orientadas a las personas, a comunicación de cara a cara, a guiados por la retroalimentación, centrados en el experimento. En vez de trabajar con un sentido de urgencia, trabajamos con un sentido de propósito. Un sentido de propósito genera un impacto más allá del valor económico que pueda traer algún tipo de cambio, ¿sí? Y las personas poseen el proceso en la versión tradicional. Eso empieza a cambiar a las personas directamente afectadas poseen el proceso. Esto en el mundo Lean también es muy conocido, ¿no? En las plantas de Toyota, quienes controlan el proceso son los operadores, ¿sí? Y ellos pueden definir cambios en el proceso que estén más alineados a garantizar que las cosas funcionen mejor, ¿sí? Bien, dicho esto, ya tenemos el ciclo de Lean Change, ya tenemos las bases y ya tenemos estas guías. Y ya más adelante les voy a contar qué vamos a hacer con eso, ¿sí? Con eso ya tenemos los elementos clave, ¿sí? Las bases de Lean Change, cualquier experimento que yo ponga ahí en el centro va a estar acotado por eso, por las bases y por estas guías que implican o que filtran que los experimentos sí se estén haciendo bien. Entonces muchas veces me preguntan, hoy estaba terminando yo un taller y uno de los estudiantes me decía, hoy tengo una reunión y quiero hacer un experimento con mi equipo. Entonces necesito tengo un problema con ellos, es que ellos llegan tarde. Necesito que lleguen temprano. ¿Cómo puedo hacer un experimento para que ellos lleguen temprano? ¿Sí? Entonces, el primer problema que empezamos a ver ahí, si yo pongo ese experimento en el centro, es que es un experimento que no es co-creado. No es un problema que el equipo esté eligiendo que es el más importante. Es más, puede que el equipo tenga otros problemas más importantes que ese. Y la solución, de hecho, si la escoge el jefe, pues básicamente es más de lo mismo, es push. Yo te traigo la solución y te voy a hacer el experimento para ver qué cambies, ¿no? Y eso es puro conductuismo, ¿sí? Y aquí lo que se trata es que las personas tengan autonomía y puedan elegir y co-crear los experimentos. Entonces, cuando ustedes ponen un experimento en el centro, ahí en ese centro que le estoy colocando el ciclo, esas guías y las bases les sirven para filtrar si están por buen camino, ¿sí? Si ese experimento hace sentido o no. Es como la primera estrategia que les quiero dar para que puedan filtrar sus experimentos. Ahora bien, entremos a la segunda parte de la charla, que es generación de estrategias de cambio cultural. Ya entendimos un poco entonces qué es Lean Change Management, cuáles son sus elementos fundamentales y que hablamos de una estrategia y el ciclo de cambio, los pilares y las guías. ¿Listo? Ahora tenemos que meter esto dentro de una estrategia de cambio, que es una de las partes, yo creo que menos abordada porque es un poco complejo tratarlo de definir. Además que el Lean Change tampoco busca ser prescriptivo en ese sentido, en amarrarse a una sola estrategia. Entonces aquí cada consultora o cada empresa empieza a tener su forma de hacerlo. Yo les voy a contar cómo nosotros lo abordamos. Y para hacer estas estrategias de cambio cultural, yo quiero aquí ponerle el apellido, son estrategias de cambio cultural para hacer cambio cultural ágil, o sea, para lograr hacer culturas ágiles. Yo voy a partir de este famoso dibujo de Ahmed Sidki, que hizo por allá en el 2015, que hizo famoso el tema de que la agilidad no son solo prácticas. No es que si yo hago todas las prácticas ágiles, entonces ya soy ágil. Las prácticas ágiles responden a los 12 principios ágiles, que responden a los 4 valores ágiles, que responden a un mindset ágil. Y fue la primera vez, o al menos que yo conozca, donde se empezó a hablar de una forma bastante fuerte de que había algo que se llamaba el mindset ágil, ¿sí? Allí había varios agilistas muy reconocidos que venían hablando del tema y ese fue como uno de los momentos así bastante importantes. Entonces, aquí ya empezamos a entender que para que las prácticas funcionen, debe haber una correlación con el modelo mental que se necesita para que la agilidad funcione. Y vamos a tratar de aterrizar eso, cómo se define, para que la estrategia de cambio cultural haga sentido, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, tenemos que aterrizar que toda práctica, todo resultado que busquemos en una estrategia de transformación cultural va a responder a unas prácticas específicas que a su vez responden a unos modelos mentales, a unas creencias, a unos pensamientos, sentimientos y valores que están definidos, instalados en los equipos, ¿sí? Cada equipo y cada organización tienen esos valores definidos. Entonces aquí les voy a extender un poquito y esta era una de las partes de los bonus que les tenía para los que ya conocen Lean Change, y es que nosotros lo aplicamos con algo que se llama agilidad integral, que es un modelo que está basado en la teoría integral de Ken Wilber, ¿sí?
que busca justamente abrir la mirada de las transformaciones ágiles con un enfoque más adaptativo, sistémico e integral y evolutivo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Muy rápidamente, tengo un webinar donde explico este modelo más en detalle. Les voy a dejar por ahí el link también en los recursos para que puedan explorarlo rápidamente. Pero por ahora les doy un pequeño resumen. Entonces, básicamente, este modelo de agilidad integral es un modelo que sirve para representar las transformaciones ágiles que en particular se basan en entender estos 4 cuadrantes, ¿sí? Estos 4 cuadrantes definen cultura, modelo mental, conductas o conductas individuales y el tema social, ¿no? La expresión colectiva, aquellas cosas que hacemos juntos y que generan un contexto. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente la mayoría de las organizaciones, cuando hablan de agilidad, hablan del hacer ágil. Y yo voy a trazar acá una línea fucsia, ¿sí? Que separa los 2 cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes de la parte superior derecha están los cuadrantes de cultura y mindset, de modelo mental, son cuadrantes que vamos a hablar que son el Be Agile. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del Be Agile y el Do Agile? ¿Sí? Y los cuadrantes de la parte social, la parte de las conductas de los individuos, vamos a hablarlos como el Do Agile, el hacer ágil. Entonces, lo que suele pasar es que la mayoría de las organizaciones se enfocan en el Do Agile, hagamos prácticas, pero no ponen foco en el Be Agile. ¿Cómo hacemos para fortalecer los valores de la cultura y las competencias y los modelos mentales y que se trabajen los modelos mentales de los individuos? ¿Sí? Entonces, aquí la clave es que lo que buscamos es desarrollar una transformación ágil que nos invite a repensar la organización como un todo, ¿sí? Como un todo, y es que la organización es la cultura de la organización, el modelo mental, sobre todo de sus líderes, que son uno de los principales generadores de mensajes culturales, ¿sí? Las conductas y prácticas que llevan a cabo estas personas y las estructuras sociales que la conforman. Todos esos 4 elementos forman la realidad de una organización. En particular, este modelo de teoría integral pues, se usa para modelar cualquier cosa, ¿sí? Desde un edificio, una planta, un ser vivo hasta el universo. Entonces, es bien abarcativo. Yo acá lo aplico a nivel empresarial, ¿sí? Entonces, aterrizándolo un poquito, en la parte de cultura vamos a tener creencias y valores colectivos, ¿no? En la parte de mindset vamos a tener creencias y valores individuales, sobre todo de los líderes. Sí, aquí me enfoco mucho en los líderes porque ¿se acuerdan que hablamos que las organizaciones son seres vivos? O sea, son sistemas adaptativos complejos, ¿sí? Entonces, el problema de eso, o digamos el tema con eso es que esos sistemas adaptativos complejos son fuertemente influenciados por los modelos mentales de los líderes. Y aunque no suele ser la norma, siempre, la mayoría de las veces son los modelos mentales de los jefes, ¿sí? Jefes como líderes. Pero sabemos que en las organizaciones no solo existen los líderes jefes, sino que hay líderes también emergentes que surgen para generar iniciativas. Entonces, esos modelos mentales también son claves de identificar. En conductas tenemos los hábitos, rutinas, prácticas y sistemas, pero que habla más de lo que yo hago solo y no dependo de nadie más, ¿sí? Y en la parte social, estamos hablando de las estructuras, políticas, sistemas, métodos y prácticas que forman un modelo, que forman la estructura, lo que se puede tocar en la organización, lo que yo puedo ver, los manuales de procedimientos, la estructura jerárquica de la organización, quién está debajo de quién, cuánto gana quién, cuál es la estrategia de la organización. Si lo puedo poner en un papel, si lo puedo tocar, eso forma parte de esa parte social en este modelo, ¿sí? Lo que está en la parte de cultura y mindset no lo puedo tocar, es algo que es interno y puedo solo ver el reflejo basado en los comportamientos de las personas. Y acá quiero regalarles un hallazgo que tuve hace unos años y es el libro de La organización impulsada por valores de un autor que se llama Richard Barrett. Seguro que ustedes han escuchado de Abraham Maslow. Levántenme la manito si alguien conoce a Maslow por ahí. A ver, quiero ver manitos. Eso, perfecto. Bueno, Barrett lo que hizo fue extender la famosa pirámide de Maslow, que hoy sabemos que no es una pirámide, porque eso Maslow nunca lo pensó como lineal. Y Barrett lo que hace es extenderlo y genera todo un modelo mucho más rico a nivel de la evolución de los modelos de conciencia, sobre todo de los líderes en las organizaciones. Y ha creado herramientas, ha escrito un montón alrededor de eso. En el libro de La organización impulsada por valores, él retoma el modelo de Ken Wilber y plantea que para que una organización pueda hacer una transformación cultural exitosa, tienen que haber 4 alineaciones. O sea, una alineación en valores es que la cultura
de la organización tiene que estar alineada con el mindset, sobre todo de los líderes, ¿no? Entonces, la alineación en valores tiene que estar alineada. Si tengo un líder que es súper inspirador, pero el resto de la organización no le copia, eso no funciona, se quiebra. Luego tiene que haber una alineación personal, que el modelo mental de los líderes se traduzca en comportamientos específicos. Esto es, que predique lo que dice, ¿sí? Que haga lo que dice que va a hacer, ¿sí? Que sea un ejemplo de los valores que quiere inculcar en la organización. O sea, si él habla de responsabilidad, pues que sea responsable efectivamente. Hablo de los líderes. Luego, alineación de la misión, que tiene que ver con la conducta de las personas que encaje dentro de lo que hacen la estructura de la organización. Y una alineación estructural que tiene que ver con que los valores culturales de la organización estén alineados con la estructura del sistema. Este, por ejemplo, es uno de los más fáciles de ver, porque es muy evidente en el mundo de la agilidad. Por ejemplo, en la agilidad decimos que primero las personas sobre las interacciones, ¿sí? Y hablamos de equipos autoorganizados. Eso es un valor en la agilidad, ¿no? Eso es como un valor compartido en las culturas ágiles. Pero resulta, y entonces hablamos de autoorganización, y que para que exista autoorganización necesitamos generar un contexto de colaboración altamente interactivo, ¿sí? Y yo no puedo generar un contexto de alta colaboración si la estructura de la organización está diseñada para premiar el desempeño individual. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si se entiende, denme pulgar arriba. ¿Sí? En otras palabras, si mi estructura de compensación está diseñada para poner bonos e incentivos individuales, yo no voy a tener una alineación estructural con la cultura ágil, porque la cultura ágil me habla de colaboración. Entonces, eso genera una tensión, ¿sí? Y por ahí se te empieza a hacer agua la estrategia de implementar agilidad. Entonces, por eso en muchas organizaciones la agilidad no funciona, porque yo tengo unas prácticas ágiles que están diseñadas para un mindset ágil, para una cultura ágil, y si eso no está alineado, pues simplemente no hace match. Y esto es básicamente, como sistema vivo, la organización genera alergia a las prácticas, ¿sí? O sea, como el sistema vivo rechaza eso, genera alergia y lo expulsa, lo rechaza. Tanto que por eso muchos de estos evangelistas que empiezan a surgir en las organizaciones, al poco tiempo se cansan de luchar contra esa estructura y se terminan yendo. O sea, los anticuerpos de la organización básicamente expulsan aquello que es desconocido y que los aleja del status quo. ¿Les hace sentido esto hasta ahora? Regálenme así, hagan así con las manitos si les hace sentido. A ver, veo. Eso, bien, exacto. Ahí como para que muevan las manitos, por favor. Bien, gracias, Iñaki. Excelente. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué esto es importante? Porque Barrett nos da una clave súper fuerte. Cuando yo dice, esto me hace súper sentido. Y es que Barrett lo que nos dice es, miren, para que esto sea sostenible en el tiempo, tiene que darse un cambio en el modelo mental de los líderes profundo. O sea, los líderes tienen que entender que hay modelos mentales que ya los son obsoletos y necesitan incorporar nuevos. Si eso se da, ese cambio en ese modelo mental se tiene que ver traducido en comportamientos específicos alineados con ese cambio. O sea, que si el líder está claramente convencido y empieza a desarrollar la creencia de que la agilidad es el camino y que realmente tiene que entrar en un contexto de colaboración y no de competencia, eso lo tiene que traducir a comportamientos él, directo. Ese tiene que volver el role model de eso que quiere ver en la organización, para que eso afecte el inconsciente colectivo, las creencias compartidas del resto de la organización, y eso finalmente termina extrapolándose a la estructura. Ojo con esto, aquí no está diciendo que esto tiene que ser el flujo de esta manera. Yo puedo hacer intervenciones de transformación que empiecen por la estructura, o que empiecen por la cultura, o que empiecen con el comportamiento de los líderes, o que empiecen por el mindset, pero eso no va a funcionar si no se da al final un cambio en el mindset de los líderes, ¿sí? O sea, ese flujo se va a dar eventualmente, y les voy a poner un ejemplo concreto. Yo he trabajado con varias organizaciones de hace muchos años, una de las cuales llevo trabajando por unos 6, 8 años, ya hemos tenido unas 3 o 4 olas de agilidad. Y la agilidad ha ido como empezando de a poquito, han ido por olas, por olas. Y he tenido líderes que están muy comprometidos con el cambio, pero líderes que no están muy altos en la jerarquía. Hace como un par de años, cambiaron ya el CEO de esta entidad, ¿sí? Y cuando cambiaron el CEO, trajeron otro CEO. Ese CEO venía convencidísimo de que la agilidad del camino ya lo había hecho en otra empresa, ya había tenido experiencias exitosas. Y ese CEO, con ese modelo mental,
hizo lo que no había hecho el otro en 8 años. ¿Sí? En 2 años hizo una transformación tremenda, redefinió los roles, cambió la estructura, hizo cambios estructurales que hizo que la organización se moviera de otra forma y eso correspondía con la forma en la que él veía la organización. Entonces, suele pasar que estas organizaciones, sobre todo entre más grandes, más fuertes ese impacto, cambian más radicalmente cuando hay ese cambio de mindset. ¿Sí? Suele pasar que eso lleva muchas veces a que cambian a un directivo. ¿Sí? Eso no significa que no se pueda dar y que los directivos no puedan cambiar. También he sido testigo de primera mano de líderes súper tradicionales, así súper fuertes que venían con el modelo tradicional y que cuando conocieron esto se lo tomaron en serio y empezaron a trabajar muy fuerte y lograron también hacer ese cambio de mindset. ¿Sí? Esto no se logra solo y esto es un trabajo también de transformación personal. Por eso siempre que hablamos de esto, o al menos desde mi perspectiva, no hay transformación organizacional sin transformación personal, sobre todo de los líderes. Por eso en estos modelos se habla de que los líderes deben tener coaching para que los ayuden a resolver esas brechas que tienen del modelo viejo, del modelo mental viejo al nuevo, porque eso es muy difícil hacerlo solo, se necesita mucha cabeza. Entonces, dicho esto, y ya con esto en la cabeza, quiero que se lleven que ese es uno de los objetivos, ¿sí? No importa por dónde experimenten, ustedes al final necesitan encontrar cuál es ese líder que va a ser el influenciador más grande y ayudarlo, acompañarlo a que logre hacer esa transformación de ese modelo mental y que logre implementar esas prácticas. Que entendamos que no es que él sea una mala persona, no es que no quiera, es que básicamente venimos de un modelo que ya definitivamente se queda pequeño para las necesidades de la industria, del mercado, incluso del planeta. Bien, con esto quiero mostrarles ahora dónde se pone el foco cuando hacemos transformaciones ágiles. Les voy a mostrar algunos modelos, no voy a entrar en el detalle, pero les voy a dejar los links para que ustedes investiguen. Cada uno de ellos tiene artículos para que lo puedan profundizar. Algunas de las aproximaciones típicas, ¿sí? Entonces, este es uno muy interesante que está en un sitio web que a mí me encanta, que se llama Corporate Rebels. Es una historia fascinante de una startup que montaron un par de locos que se fueron a buscar en organizaciones novedosas, disruptivas alrededor del mundo y crearon una página web con un montón de experiencias, de casos muy interesantes. Entonces, les dejo ese artículo ahí para que lo sigan. Y en este artículo nos hablan de estas 4 estrategias. Una es la Big Bang, ¿no? Toda la organización. Esto es apago cómo funcionaba la organización y el lunes, a partir del lunes arranco y ya somos ágiles. Entonces empezamos y todos empezamos a trabajar ágil. Eso es la tormenta perfecta, ¿no? Imagínense una organización entre más grande, más complicado es ese proceso. Suele no ser tan frecuente en organizaciones grandes, aunque han tenido he visto algunas experiencias con resultados bastante desafiantes. Suelen ser más normales las otras 3, que es empezar por un área específica. Esta es una de las más usuales que, por ejemplo, arrancan por tecnología. ¿Por qué? Porque la agilidad nació en tecnología y hablan de software y todo eso. Entonces, ahí hay mucho para trabajar. Entonces, ese suele ser una aproximación, el área del triangulito sombreado. De izquierda a derecha, la segunda. Luego, hay otra aproximación que es experimentos aislados. ¿Esta en qué consiste? En que yo puedo, por ejemplo, definir a partir de una tensión identificada por un grupo, por algún equipo dentro de la organización, empezar a inyectar algunas prácticas específicas que suelen funcionar muy bien en el mundo de la agilidad, prácticas que tengan que ver con el foco, ¿sí? Usar los famosos time box, usar los pomodoros, todo lo que me haga hacer priorización, ¿sí? Son prácticas que en cualquier organización no generan tanta fricción, ¿sí? Porque todos sabemos que es importante priorizar, todos sabemos que el multitasking es un problema, ¿sí? Y los que crean que el multitasking no es un problema, pues ya tienen 2 problemas. Entonces, ahí, esos experimentos aislados, pues funciona en la medida en que se sostengan también en el tiempo. Y luego está el otro que es actualizar las prácticas uno a uno. Y es decir, bueno, para toda la organización empezamos por planning. Todos vamos a hacer planning y vamos a ir como al mismo ritmo, ¿sí? Ninguna organización hace esto lineal. No es que digan, ahora nosotros hacemos esta, luego esta y luego esta. Aquí lo que tenemos es una mezcla y estos patrones se empiezan a combinar.
las organizaciones entonces arrancan con TI, pero entonces recursos humanos, que ahora lo llamamos people o talento humano, empiezan también a hacer algunas cositas, ¿sí? Entonces empezamos con la estrategia número 2 y le metemos algunas del 3. Y alguna práctica que ya se vuelva muy frecuente, la ponemos del 4, ¿sí? Por ejemplo, la famosa daily meeting. Entonces ahora es muy común que en todos los equipos de las organizaciones hagan una daily para sincronizar cómo están trabajando los equipos, ¿sí? Independiente de que tengan backlog o no sé qué, ¿sí? Bien, esa es una propuesta, una aproximación centrada, si se dan cuenta, en la estructura, ¿no? Yo elijo una parte de la pirámide y sobre esa parte hacemos la intervención, ¿sí? Otras pueden ser más orientadas a los patrones culturales, como la que nos propone Caroline Taylor. También les voy a dejar acá en el link una presentación donde les explico los 4 patrones de Caroline Taylor. Esto lo he repetido en muchas presentaciones, que básicamente son 4, centrado en el cliente, set direction, redes de colaboración y experimentación, ¿sí? Este es un modelo muy interesante porque Caroline Taylor es una de las investigadoras que más ha trabajado el tema de transformación cultural. Tiene un paper hermosísimo que sería el Agile Culture Report del 2019, que también se los dejo en los recursos, material sine qua non, hay que leérselo, está muy bien escrito, de una persona que conoce mucho de cultura, recomendadísimo. Entonces, ella se enfoca en establecer 4 patrones culturales y sobre esos 4 patrones culturales establecer prácticas. Lo que Caroline plantea es que una cultura ágil, ¿sí? No te preocupes por la Liga Valente, la vamos a poner en la página web y ahora le voy a pedir a Vale que las vaya poniendo en el chat para que los podamos ir teniendo, ¿sí? Entonces, estos 4 patrones culturales, lo que dice Caroline es que no basta con tener uno. No basta con tener uno. Yo necesito ir haciendo iteraciones donde vaya trabajando los 4 patrones. Y explica por qué, cuáles son las consecuencias de por qué eso genera un problema grande si no se equilibra, ¿sí? Es una aproximación orientada a patrones culturales. Es bien interesante, ¿sí? Pero a través de práctica, ¿no? Luego hay otra que se llama el patrón de alineación, de fragmentación, que está en el libro de Primes, que también se los vamos a poner ahí para que lo vean, que básicamente lo que nos dice es desde dónde se hace la aproximación. En la parte superior izquierda empezamos con los líderes, el líder visionario y la organización recalcitrante. Ese patrón nos dice es que la aproximación acá empieza por transformar a los líderes. Luego, en el superior derecho está la organización enfocada en la estrategia, ¿sí? El líder visionario, y la capa media es la recalcitrante. Luego está la parte inferior izquierda, tenemos operaciones enfocadas y fragmentadas, o sea, tenemos un middle management que entendió un poco, está alineado con sus equipos, pero el resto de la organización no sabe de qué está hablando, ¿sí? Y tenemos en la inferior derecha el liderazgo que está súper alineado, líder visionario, un middle management que empezó a moverse y que está alineado con sus equipos, pero que el resto de la organización no les entiende, ¿sí? Eso es lo que se llama la organización cuando está partida. La organización de 2 velocidades, lo llaman muchas veces, ¿no? Que vamos trabajando con la organización como está, mientras vamos trabajando el resto. Eso genera también unos problemas fuertes en términos de alineación cultural porque se empieza a fragmentar la cultura. Y digamos la que dice Prime, que es como el ideal al que nos deberíamos aproximar, es líder visionario, luego middle management que va copiándole al líder y luego operaciones enfocadas. Ahí te pongo el del libro de Primes, para los que lo querían, y el video de Caroline Taylor, por acá lo mando. Listo. Sigo por acá. Otra aproximación habla de las interacciones, ¿sí? Esta es la curva de la difusión de la innovación de Rogers. Acá les voy a pedir a los que tienen la manito arriba que la bajen para hacer una encuestica. Y es que me digan, ¿quiénes conocen la curva de la innovación? Levántenme la mano. Así me doy cuenta cómo están alineados. ¿Ya han venido a alguna charla mía? Seguro que he mencionado la curva de la innovación, de la difusión de la innovación, que me encanta. Entonces, en esta aproximación, lo que se plantea es que usted tiene que arrancar es por los early adopters, o sea, por las personas que te van a comprar el cambio. Busque los innovators, luego los early adopters, luego trabaje en generarle majorities y esa ola al final se va a empezar a trabajar
con late majorities y con laggards. O sea, como que no te enfoques en los late majorities y en los laggards, al menos no tanto, ¿no? Los late majorities son escépticos, entonces trata de llevarlos y traerlos a que se vuelvan early majorities. Y los laggards, manténlos informados, pero no te detengas mucho ahí. ¿Listo? El libro de Caroline Taylor, no tengo el link a la mano, pero se llama el Agile Culture Report del 2019. Si lo buscan en Google, lo pueden encontrar fácilmente. Y de Caroline Taylor, ahí se los pongo en el chat. De hecho, me han pedido por ahí que hagamos un webinar solo del paper este de Caroline, porque la verdad que está muy, muy bueno. Entonces vamos a ver si más adelante hacemos uno. Bueno, mapeando esto al mundo de agilidad integral, que fue toda esta carreta que les conté ahora un rato, observen que muchos de estos modelos, ¿sí?, están muy enfocados en la parte estructural, salvo el de Caroline Taylor, que habla de patrones culturales, ¿sí?, centrados en prácticas, que está un poco partido entre la parte estructural y la parte de cultura, ¿sí? Los otros están muy centrados como en la cultura de la organización, en la estructura de la organización, y no se centran tanto en la cultura ni en el mindset. Entonces, cuando hablamos de estrategia de transformación, es importante que nuestra estrategia abarque las 4 dimensiones, abarque la cultura, el mindset, las conductas y la parte social o la estructura de la organización. Lean Change Management nos ofrece una herramienta específica para eso, se llama el Strategic Change Canvas. En la página web de Lean Change pueden encontrarlo y nosotros les vamos a dar un link también para que lo descarguen en los recursos de la presentación. Este es un Canvas que se co-crea, porque recuerden que aquí el cambio es co-creado y que les sirve para tener una visión estratégica compartida en todo el sistema. Ahí está desde la visión, para dónde vamos con esto, la importancia, métricas de éxito y de avance, quiénes son los impactados, cómo vamos a apoyar a las personas. Y en la parte de abajo, en esa fila que ven abajo, es un Kanban de los experimentos que va a hacer la organización. Acá les voy a mostrar una foto. A mí me encanta con un experimento que hizo Jason en Canadá, porque quedó bastante bien hecho, que es un backlog de experimentación estratégico, ¿sí? Donde en la parte izquierda ustedes van a ver que hay unos post-its grandes amarillos, que esos son como los drivers de la transformación, los pilares que ellos definieron. Y luego sobre cada uno de esos pilares definieron unas categorías específicas. Y después experimentos específicos sobre cada una de ellos. Entonces, en la columna número 1, el backlog, está todos los experimentos que ellos se soñaron hacer algún día, luego cuáles van a ser en 3 meses, cuáles van a ser dentro de un mes, cuáles están en preparación, cuáles están en introducción y cuáles están en revisión. ¿Listo? Y aquí podríamos tener otra columna que sea cuáles terminaron, ¿sí? Cuáles ya fueron finalizados. ¿Ok? Este es un lienzo estratégico de cambio. Este es un experimento que ustedes lo pueden hacer con su equipo, obviamente es un liencito estratégico de cambio, porque sería más pequeño, pero en la medida en que crezca la iniciativa de transformación, la idea es que eso se vaya expandiendo, ¿sí? Se vaya expandiendo y la visión de ese lienzo, cuando ya se vuelve un lienzo estratégico organizacional, pues termina siendo la visión compartida de lo que es la transformación de la cultura de toda la organización, ¿sí? Entonces, clave que se lleven de acá, que este lienzo está definido en 2 partes. En Lean Change tenemos una primera parte que es la parte de diseño de la estrategia, que es esta primera parte de visión, importancia, métricas, quiénes son los afectados y cómo soportaremos el cambio. Esa parte se diseña. Se pueden hacer unas sesiones, pueden ser una o varias sesiones co-creadas para construir eso, ¿sí? Incluso solo con la visión, ahí ya podríamos tener una sola visión, ¿sí? Una sola sesión para definir cuál es la meta del cambio que estamos buscando, esto para dónde va, ¿sí? Y luego la segunda parte es la parte de ejecución o de gestión de los experimentos. Y algo que no aparece en el libro, pero que en la realidad tenemos que hacer, es colocar cuáles son los drivers de implementación en ese Kanban y cuáles son las categorías, así como lo tenía Jason en su ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los drivers? Que acá les pongo un ejemplo. Driver, crecimiento y sostenibilidad de las prácticas, y categorías, training, coaching, proyectos piloto y construir expertise. Estos son los que están en cuadritos como naranjas. Y los verdes ya son experimentos concretos. Entonces, por ejemplo, este que está acá, que es dentro de un mes, es un experimento que está en la fila de training. Entonces, ustedes saben que aquí estos son los entrenamientos con los que se quiere experimentar, ¿sí?
y así por cada uno de ellos. Una de las cosas que pasa con esto es que estas estrategias dejan de ver en esos drivers y esas categorías no incluyen la cultura y el mindset explícitamente, sino que está como implícito en estos ejercicios. Una de las propuestas que es más radical que nosotros proponemos es que esos drivers estratégicos de alguna manera incluyan específicamente el mindset, la cultura, la conducta de los líderes o las prácticas específicas que queremos trabajar con los líderes y la parte estructural, que son cómo vamos a llevar a cabo la implementación de Scrum o de cualquier práctica estructural que queramos hacer en los equipos, el montaje de células o de tribus o de squads. Entonces, para que tengan igual peso dentro de la transformación, porque si no lo que termina pasando es que le damos demasiado peso a la parte táctica, a la parte pragmática, ¿sí? Y eso hace que las transformaciones terminen sesgadas, ¿sí? En ese flujo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esto, nosotros aquí, yo les voy a compartir un mural que va a ser como el resumen de toda la presentación. Aquí les dejé los highlights, como los puntos claves de la presentación para que los tengan a la mano, ¿sí? Para que lo recuerden. En el flujo de transformación, cuando yo estoy haciendo experimentos, acá les dejo como el bosquejo de cómo sería la estrategia, ¿no? Los 4 pilares y las guías para que los experimentos no se nos desalineen de la estrategia, ¿no? Y acá abajo estaría la estrategia, ¿no? Nuestro Kanban estratégico de cambio. En el Miura van a encontrar algunos enlaces para que descarguen también el lienzo estratégico de la página y la práctica del radio de explosión de cambio, que es una de las prácticas que usamos para detectar quiénes son los impactados, ¿sí? Bien. Dicho esto, esto es con respecto a la estrategia de cambio, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con Lean Change, empezamos a identificar que necesitamos trabajar los experimentos y al experimentar, les voy a mostrar rápidamente un flujo de experimento típico para poder aterrizarlo. Entonces voy a pasarme al mural y se lo muestro por acá. Entonces, una vez yo identifico cuál es la tensión que yo tengo que trabajar en un equipo, ¿sí? Esta tensión la puedo identificar, por ejemplo, aplicando alguna práctica de Lean Change para detectar hallazgos. Por ejemplo, yo puedo hacer un Lean Coffee para reunirme con el equipo e indagar cuáles son los dolores más grandes que tiene. Si un Lean Coffee es una reunión donde el equipo genera un backlog de dudas que tienen alrededor de un tema, ¿sí? El tema podría ser, por ejemplo, la transformación ágil, o podría ser cómo usar Lean Change, o podría ser el tema del liderazgo en los equipos, o el tema de la productividad, cualquier tema. El Lean Coffee plantea un backlog y se va evacuando ese backlog alrededor de la sesión en bloques de tiempo de más o menos 10 minutos. Ese, por ejemplo, puede ser un experimento para descubrir hallazgos, ¿sí? Con esos hallazgos se identifica una tensión. Por ejemplo, las personas llegan tarde a las reuniones. Este tampoco necesita mucho experimento para poderlo hacer. O sea, a veces es como muy evidente. Luego podemos hacer una sesión de brainstorming o cualquier otra técnica que ustedes conozcan para generar opciones, ¿sí? Una vez generan opciones, ustedes pueden trabajarlas identificando qué tan cercanos están con una práctica de Lean Change que se llama cultura hacking, ¿sí? Que es si la práctica está alineada, si el experimento está alineado con los valores y con lo aceptado, con la cultura de la organización, está en la parte verde. Si está en la parte, si es un experimento que desafía un poco el contexto de la organización, en la parte amarilla, y si está por fuera del contexto, en la parte roja. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, como la atención acá era que las personas lleguen tarde. Tenemos tres opciones: choques eléctricos a que llega tarde, multas y cerramos la puerta y no lo dejamos entrar a la reunión, ¿sí? Pero cerrar la puerta puede ser algo que está aceptado, entonces por eso está en la parte verde. Las multas pueden estar dentro de lo desafiante, porque ¿cómo así que le van a cobrar plata? Y multas descontadas por nómina automáticamente, más todavía, eso estaría como en el límite de lo permitido. Y choques eléctricos seguramente estaría por fuera de la mayoría de organizaciones. Entonces, esta es una herramienta que sirve para filtrar rápidamente cómo es la cultura de la organización. Ustedes dirán, pero esto es muy obvio. No es obvio porque cada empresa tiene su propio filtro de acuerdo a sus valores, ¿sí? Entonces, lo que en una empresa puede estar en la zona roja, en otra puede estar en la amarilla y en otra puede estar en lo verde. El mismo experimento, la misma opción, ¿sí? Una vez yo defino esas opciones, me voy a priorizarlas.
¿Qué significa eso? Puedo priorizarlas con alguna práctica de priorización que ustedes conozcan. Ustedes pueden tener cualquier tipo de práctica de priorización. Existen varias. Yo puedo priorizar por valor-costo, por impacto-costo, por tiempo, por costo de oportunidad. Pueden poner los factores que ustedes quieran. No importa cuál usen, hay que priorizar, ¿sí? ¿Y para qué se prioriza? Para identificar cuál puede, con menor esfuerzo, generar el máximo impacto. Por eso en particular este de valor y costo, para mí es uno de los más poderosos porque nos puede ayudar a encontrar cuál es el 80-20, ¿no? ¿Cuál es el experimento más chiquitico que hay que me permite generar el impacto más grande, ¿no? Hacer la ley de Pareto. Los choques eléctricos puede ser muy costoso y puede generar también mucho valor porque la efectividad puede ser comprobada, pero el costo es muy alto porque hay que comprar los teasers estos y son muy caros, ¿sí? Cerrar la puerta es de muy bajo costo y alto valor porque podemos quizá lograr lo mismo que con los choques eléctricos y sin el efecto de borde de que tenemos que pagarle el servicio médico a los que no soportan los choques eléctricos, ¿sí? Y las multas, pues puede ser de bajo costo, puede no ser de tanto valor y puede generar alto costo en impacto dentro de la organización porque ¿cómo así que le van a cobrar a la gente por llegar tarde? Entonces, después de eso, yo planteo la hipótesis. Aquí les pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Creemos que cerrando la puerta para las reuniones de los equipos resolveremos que las personas lleguen tarde, lo que contribuirá a generar una cultura de responsabilidad y lo mediremos con las métricas que ustedes quieran. Métricas, como les dije, es todo un tema, todo un capítulo. En el Canvas, en el One Page Change Canvas, ustedes lo pueden usar para definir el experimento, ¿no? Aquí seguimos como el flujo de actividades para ir encontrando cuál es el experimento y luego para detallarlo y para hacerle seguimiento podemos usar este Canvas que define el link change, ¿no? Y aquí estamos definiendo cuál es la atención, qué opciones evaluamos para trabajar esa atención. Aquí podemos ubicar cuáles son los riesgos de cada una de las soluciones que evalué y luego establecer cómo lo voy a medir, cómo voy a medir el progreso, cómo voy a medir si ya llegué y cómo voy a medir si estoy avanzando. Luego también establecer cuáles son los hallazgos que voy encontrando en la medida en que voy haciendo el experimento, ¿no? Yo puedo tener hallazgos al inicio del experimento, hallazgos en el camino y luego hallazgos también al final. Y esta parte central acá es un tablero Kanban típico para definir las actividades de las que va a constar el experimento, ¿sí? Actividades para preparación, actividades para ejecución y actividades para revisión. ¿Listo? Y ahí podemos hacerle seguimiento al experimento. Estos experimentos en el mundo virtual, cuando vivíamos en el mundo presencial, se hacían en tableros físicos. Entonces los equipos pegaban sus tableros físicos y podían hacerle seguimiento ahí uno a uno. Hoy en día, pues Mural, Miro o cualquiera de estas herramientas les sirven para hacer los tableros y poderlos ejecutar. Entonces, así, muy a grosso modo, les explico cómo es el One Page Change Canvas que se usa según el libro y las métricas piratas, ¿sí? Que es la última parte de la charla. Básicamente nos habla de cómo usamos las métricas que se usan en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de las startups, pero en el mundo de la transformación cultural. Entonces, las métricas piratas básicamente se llaman piratas porque esto tiene un acrónimo que en inglés suena AR, que es el grito que hacen los gringos, siempre se inventan esas palabras raras, el AR, 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 que es un grito de los piratas. Entonces ahí le pusieron que eran métricas piratas. Básicamente son métricas para hacer adquisición, activación, retención, ingreso y referidos, ¿no? Los que han trabajado en marketing, seguro que esto lo han escuchado muchísimo, que es el famoso funnel y todo esto, ¿no? Entonces, yo puedo tener métricas orientadas a identificar si obtuve nuevos clientes, que serían de activación, de adquisición, de activación, si los clientes nuevos se registraron y usaron el producto por lo menos una vez, de retención, si el cliente volvió y usó mi producto una siguiente vez, de ingreso, si los clientes pagaron efectivamente por tu producto, y de referidos, si los clientes refirieron el producto a alguien más, ¿sí? Ese es en el mundo del Lean Startup. Esto es cuando estoy hablando de producto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy hablando de producto, sino que estoy hablando de transformación cultural? En mi estrategia de transformación yo necesito tener métricas a nivel estratégico y métricas a nivel de experimento. Yo no quiero que se confundan.
¿sí? En el Canvas estratégico yo tenía una sección que está por acá abajo, aquí yo la muestro, que son las métricas de éxito y las métricas de avance, pero estas son métricas asociadas a toda la transformación. Entonces, una métrica de avance, por ejemplo, podría ser cuántos experimentos estoy ejecutando, ¿sí? Cuántos están en progreso, cuántos experimentos han tenido resultados positivos. Eso es una métrica de avance. Pero cuando hablamos de un experimento en particular, que me voy acá a este Canvas, que es el One Page Change Canvas, estamos hablando de un experimento, aquí hablamos de métricas específicas de ese experimento, que también son de éxito o también son de avance, pero específicamente ese experimento, ¿sí? Por ejemplo, el experimento de la gente que llega tarde. Bueno, ahí tendríamos métricas de éxito y métricas de progreso, pero específico de ese caso, ¿no? Esto que le estoy explicando las métricas piratas, aplica para los dos, obviamente en dimensiones distintas, ¿no? Pero yo puedo usar las mismas métricas piratas para los dos, ¿sí? Y luego, ¿cómo se hace eso? Pero ¿qué pasa si yo lo que estoy haciendo es métricas piratas, pero no para Lean Startup, sino para cambio cultural? Entonces aquí lo que yo necesito identificar es a nivel estratégico, por ejemplo, es si obtuve más seguidores a mi iniciativa de cambio. Por ejemplo, si la gente está usando malas prácticas ágiles, si los patrones culturales de Caroline Taylor, las prácticas asociadas a los patrones culturales, a los 4 patrones culturales de Caroline Taylor, se empezaron a usar a nivel masivamente dentro de la organización. Obtuve nuevos followers, significa es que la gente está usando más esas prácticas. Luego, prácticas de métricas para la activación, que tiene que ver con si tenemos si los seguidores nuevos se unieron a algún grupo que esté experimentando, si las personas están decididas, no solamente se enteraron de que existe la iniciativa de transformación, sino que metieron las manos en la masa, se metieron a hacer un experimento. Son métricas que les digan a ustedes si la gente ya se subió a experimentar. No solamente que escuchó y fue a una charla, sino que venga, hagamos algo, ¿sí? Métricas de retención. Si las personas no solamente hicieron un experimento, sino volvieron a ir a otro experimento, ¿sí? Si volvieron a incorporarse en alguna iniciativa de cambio, ¿sí? Métricas de impacto. Si esos experimentos terminaron, ¿sí? Obviamente si no terminaron también es una métrica de impacto negativo, o sea, no funcionó, o negativo no, generó un aprendizaje que valida que esa hipótesis no era cierta. Y la métrica de impacto tiene que ver con si los seguidores cambiaron o no su comportamiento. Al final, esto se resume en la gente cambió su comportamiento o no cambió su comportamiento, ¿sí? Porque el comportamiento es lo que nos refleja si los valores están alineados o no, ¿sí? Y la métrica de referidos en cambio cultural tiene que ver si los seguidores, las personas que ya se metieron en la experimentación, están trayendo más gente, están invitando a sus amigos, a sus colegas. Eso es cuando ustedes ven este webinar y dicen, uy, esto está buenísimo. Venga, voy a ir a hablar con mi equipo y los voy a invitar a ver quién se suma y venga y lo revisamos con todo el detalle porque nos botaron mucha data y necesitamos depurar esto juntos. Entonces yo invito a otros, ¿no? Esa es una métrica que tiene que ver con los referidos. Para un experimento ustedes podrían tener todo esto. Obviamente, por favor no se vuelvan locos, hay muchas métricas que ustedes pueden incorporar, ¿sí? Muchas métricas y aquí hay que clasificarlas, ¿no? Yo puedo tener métricas cualitativas, cuantitativas, de avance o de éxito. La idea cuál es que por lo menos tengan diversificadas las métricas. No una sola métrica y tampoco 20, porque se vuelven locos midiendo, ¿sí? Entonces la idea es que por lo menos tengan unas 3, 4, máximo 5 métricas, ¿sí? Por experimento y que estén diversas, que no todas sean métricas cualitativas o que no todas sean cuantitativas o que no todas son de éxito porque solo te vas a dar cuenta al final, ¿sí? O no todas de progreso porque no sabes si ya llegaste, ¿sí? Entonces, escojan las métricas lo más variadas posibles, ¿sí? Y una vez las escojan, pues se priorizan y se detallan, ¿no? Que detallan tiene que ver con escoger, refinarlas y ponerlas en términos de buenas prácticas. Buenas prácticas que las métricas tienen varios patrones de cómo se escriben bien y la idea es que podamos aterrizarlas, ¿no? Por ejemplo, las métricas suelen ser mejores si se establecen en proporciones o tasas, ¿sí? En vez de decir un número absoluto que no te dice nada, ¿sí? Eso es detallar. Bien. Aquí les estoy haciendo un resumen un poco de cómo funciona Lean Change a nivel estratégico y ya a nivel específico de un experimento concreto. Y luego, en la última parte que teníamos de la presentación,
que es la parte de hackeando con Lean Change, la idea es que conozcan un poco el lienzo de mejora, el Improvement Change Canvas, ¿sí? El Improvement Change Canvas, que lo conozcan y se lo lleven para que ustedes puedan empezar a diseñar sus experimentos de cambio, ¿sí? Por temas de tiempo se los voy a explicar solamente y la idea es que ustedes practiquen sobre esto y si tienen algún comentario alrededor de esto, pues lo puedan implementar y nos busquen por redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en LinkedIn y por nuestras redes nos pueden contactar y si tienen dudas sobre esto, nos pueden avisar y les damos feedback sobre lo que estén haciendo del experimento. El lienzo estratégico de cambio que nosotros proponemos es una extensión del lienzo de Jason, un poco más detallado, basado en nuestra experiencia, y también un poco más buscando un poco la usabilidad, que sea más usable en términos de que esté más orientado al flujo de la información, ¿no? Entonces, la idea es que acá tenemos en la parte de arriba, creemos que haciendo el experimento, ¿sí? Para las personas afectadas, lograremos el impacto que queremos, ¿no? El impacto como el comportamiento esperado y sabremos cuándo. Acá vamos a tener una evidencia específica de que el comportamiento se dio y lo documentamos acá. O sea, sabremos que el experimento fue exitoso cuando las personas lleguen temprano a las reuniones durante 3 meses seguidos, ¿sí? Eso es como una evidencia concreta de que la gente no volvió a llegar tarde, ¿sí? O que los equipos relacionados con otros proyectos empezaron también a llegar temprano a las reuniones porque este equipo le empezó a ir bien. Eso es una evidencia de que este equipo influenció el comportamiento del otro, ¿sí? Bien, acá es la misma sección, lo que conocimos en el Kanban del otro, ¿no? El por hacer, haciendo y hecho, con las mismas categorías de definición, ejecución y revisión. Y en la parte izquierda está el flujo que teníamos de hallazgos, ¿sí? Que en el flujo de información vamos de los hallazgos iniciales, ¿sí? Luego los hallazgos que van surgiendo en el proceso se colocarían en la parte derecha de este segmento. Luego las opciones que evaluó y luego los riesgos contemplados. Por cada opción se evalúan los riesgos. Esto, meterlo todo dentro de un Canvas no es necesario. Ya al ser digitales, ustedes pueden poner un link ahí y lo mandan a otro mural o a otra página donde ustedes detallan un poco el análisis de riesgos que hayan hecho con alguna matriz o como quiera que lo hagan. Y en la parte derecha, aquí estarían las métricas de éxito y las métricas de progreso, ¿no? Que podríamos ir también actualizando en la medida en que vayamos recorriendo el experimento, ¿sí? Esto en cuanto a el Improvement Chain Canvas, ¿sí? Quisiera parar acá para hacer un bloquecito de preguntas, 5 minuticos de preguntas antes del cierre y escucharlos un poco acerca de la presentación, cómo les pareció. Pueden ser preguntas de cualquiera de las partes, puede ser de la parte de definiciones de Lean Chain, la parte de estrategia o la parte del Canvas estratégico. Entonces, quedo a su disposición sobre dudas que tengan de la propuesta. Pedro, bienvenidísimo. Qué Muchas bueno gracias. verte. Lo mismo. Luis, está muy interesante y recoges un montón de herramientas en un solo sitio y con mucha de tu experiencia. La pregunta que te tenía es, en tu experiencia, tú has visto, esto es muy retador, sobre todo si eres una empresa establecida, ¿sí? Y tienes todos los retos que dices ahí, el cultural, el uno, el otro. ¿Tú tienes experiencia de compañías que hayan sido exitosas, compañías establecidas, no startups, en adopción de esto? Esa es la primera. Y si es así, ¿cuál dirías que es el factor más relevante? Ahí de pronto mencionabas uno y es que el líder esté montado. Esas serían como mis preguntas, Luis. Sí, mira, en este proceso de transformación, y tú que ya lo has vivido también en varias organizaciones, sabes que esto va por olas. Entonces, hablar del éxito de un proceso de transformación, a mí siempre me suena que es un poco tener como esas métricas de vanidad, ¿sí? Yo no le creo mucho a estas iniciativas que plantean el proceso de cambio como que yo ya llegué y entonces ya terminé y por eso ya soy exitoso. ¿Sí? En Lean Change, por eso hablamos que la gestión de cambio no es un proyecto, sino que es algo que se gestiona. Entonces, no es que tengas una meta
y como ya llegaste a esa meta, entonces ya terminaste. Estas olas van teniendo un éxito relativo a la organización. Para mí, elementos que han hecho que algunas organizaciones sean más exitosas ha sido la aceleración que han tenido en la implementación de los cambios. O sea, ¿cómo hacen para que esto llegue lo más rápido posible a toda la organización? Eso, por ejemplo, para mí es un indicador de que la empresa está por lo menos realmente comprometida con el cambio, independientemente de que en el proceso se vayan a equivocar, porque de facto el proceso de experimentación te lleva a que te vas a equivocar y es parte del proceso, ¿no? De que vas a generar un contexto de aprendizaje y de experimentación continua. ¿Qué te empieza a evidenciar que esto está funcionando? Cuando las organizaciones, por ejemplo, empiezan a generar entregas de valor frecuentes y empiezan a tener, por ejemplo, equipos estables, ¿sí? Eso es un indicador bastante fuerte de éxito, que empiezan a tener entregas de valor, o sea, que significa que empiezan a sacar productos innovadores, novedosos, que empiezan a tener buena recepción en el mercado, o sea, significa que están centrados en el cliente, están escuchando al cliente, y los equipos son lo suficientemente estables como para que ese equipo se mantenga dentro de la organización. Y eso, la estabilidad depende mucho del factor cultural. He visto muchas implementaciones donde tienen buenos resultados, donde tienes equipos que hacen innovación, pero que en el proceso se queman y lo que pasa es que la organización pierde esas personas, ¿sí? Entonces ahí es donde la ola vuelve y retrocede. Entonces quedan con una o dos personas de esa ola anterior y tienen que volver a reconstruirse y volver a empezar. Esto es un patrón que vemos frecuentemente en muchas organizaciones y justamente eso es porque desde mi perspectiva, el foco no se centra también en la cultura para garantizar que se logre dar condiciones para que las personas deseen permanecer en la organización, ¿sí? Entonces, respondiéndote específicamente, yo creo que hay un éxito relativo en muchas organizaciones que se pueden ver en si están generando nuevos productos, si los productos están siendo recibidos bien por el mercado y si los equipos están siendo estables, si los equipos desean seguir permaneciendo en estas organizaciones porque tienen la opción de crecer dentro de la organización. Una organización que se está adaptando en estos contextos genera un contexto justamente que hace que las personas tengan ancho de banda, que tengan formas de crecer sin necesidad de salirse de la organización. Crecer, porque el crecimiento en las organizaciones normalmente, organizaciones tradicionales, se veían. ¿Estás en mute? Se fue el audio, Luis. Ahí va, ahora sí. Bien. Sí, toqué algo en el cable y pasan estas cosas. Bien. Entonces les comentaba que el éxito acá de los equipos estables tiene que ver con que los equipos logren generar un contexto, que las organizaciones generen un contexto que hagan que los equipos puedan crecer no solo verticalmente, porque el crecimiento en la agilidad te plantea que puedas crecer horizontalmente. Esto es, que sea más normal que una persona pueda ganar lo mismo que su jefe o incluso más, ¿sí? Porque aquí ya el tema de jefe y empleado empieza a desaparecer. Ese tipo de estrategias yo las he visto en organizaciones, cada vez en organizaciones más grandes, pero la mayoría de organizaciones donde esto funciona muy rápido suelen ser organizaciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque las estructuras de organizaciones más grandes les cuesta más cambiar ciertos patrones estructurales, por ejemplo, las estructuras financieras. Solamente para ponerte el ejemplo de incorporar el rol de Scrum Master en una organización. Yo creo que duramos 10 años en el mundo de la agilidad para que recursos humanos, los antes llamados recursos humanos, decidieran decir, no, es que eso no existe aquí no existe ese rol, eso no se puede poner, porque implicaba un trabajo de definir un nuevo rol y entonces eso era toda una definición de cargo y entonces terminaban hackeándolo. O sea, 10 años para poder generar el rol de Scrum Master, ¿sí? En organizaciones más pequeñas esto se da pues casi que muchas veces por pupitrazo y avanza. Entonces sí te diría que hay indicadores externos que te dicen si una organización lo está haciendo bien o tiene indicadores fuertes de que la iniciativa está funcionando, pero eso no significa que eso se sostenga en el tiempo. Lo que también vemos es que estas olas, así como avanzan, también retroceden.
porque como las personas muchas veces no pueden crecer o simplemente cumplen su ciclo en la organización no está diseñada para generar un contexto que capitalice el aprendizaje y que cross-polinice eso que estas personas hicieron lo más rápido posible al resto del sistema. Entonces, estas personas se van y la organización vuelve y retrocede y tiene que volver a empezar. Esto lo he visto casi que en todas las implementaciones de agilidad por las que he pasado y que he visto también de colegas, ¿sí? Cross-polinice tiene que ver con que las prácticas se propaguen lo más rápido posible, no solamente por capacitaciones en las empresas, sino por el voz a voz. O sea, que existan contextos o el uso de tecnologías sociales que hagan que las personas se enteren de que pasaron cosas o prácticas en algún proyecto y que yo las pueda obtener de alguna manera, que existan los famosos centros de excelencia, las famosas comunidades de práctica dentro de la organización que hagan que esas prácticas se puedan estabilizar y se mantengan dentro del sistema. Entonces, esa sería como mi respuesta, que no es la respuesta ideal, pero también hay que entender que una transformación organizacional no es algo que se logre en 6 meses y en un año. Tener un equipo con Scrum no es haber hecho una transformación, ¿sí? Eso es solamente un pequeño paso, un experimento, un conjunto de experimentos que buscan resolver unos patrones particulares de gestión de proyectos que al final lo que te ponen es en un escenario nuevo y es que ese equipo que empieza a hacer Scrum te empieza a generar un montón de tensiones con la estructura de la organización y que tienes que entonces ahora empezar a trabajar cómo manejas esas tensiones, ¿sí? Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la charla, muy interesante. Esa sería mi mejor respuesta a tu pregunta, Pedro, a hoy. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta, buenísima, Pedro. Sí, yo, Luis. Hola, saludos desde México. Hola, Gustavo. Oye, una pregunta. ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar precisamente con los equipos de trabajo para empezar a llevar todo este tema de la transformación? Te hago esta pregunta porque hoy en día en donde estoy entrando a trabajar, estoy como product owner. El equipo con el que estoy, pues sí traen estas ondas de trabajar los proyectos con agilidad y demás, pero un miembro específicamente, que es, digamos, como que un director dentro de la misma organización, trae esa resistencia de sí implementen temas de agilidad y todo, pero hay que entregar planes de trabajo porque por cuestiones contractuales nos los pide el cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudo al equipo, en primer lugar, a nivelarlo en conocimiento, en que empiece a desarrollar prácticas y posteriormente hacerles ese cambio de mindset para lograr esta transformación que vaya siendo escalada poco a poco? Sí. Mira, dentro de los modelos que les mostré a nivel, y aquí te voy a mostrar, voy a retomar que es uno de los que más a mí me ayuda para, sobre todo cuando estoy empezando en un proceso de transformación, tiene que ver con encontrar quiénes son tus innovators y tus early adopters, ¿sí? Descubre en tu organización dónde están los puntos de falla, o sea, los puntos, las grietas en la organización por donde puedes entrar a trabajar más fácil. Si tú ya estás en un equipo, eso ya me dice que están bastante adelantados en que ya hay un convencimiento de que agilidad es el camino. Si ya existe el rol de Product Owner, ya me está diciendo que hay una conciencia de la priorización alrededor de las iniciativas que tenga un producto, ¿sí? Y entonces ya hay un convencimiento fuerte. La clave ahí es que empieces a identificar dónde están las brechas, lo que no están viendo dentro de la organización. Muchas veces las prácticas que tú ya incluso puedes estar aplicando de fondo, lo que necesitas es empezar a complementarlas con temas de modelos mentales o con temas de cultura, ¿sí? Que finalmente son los que terminan hackeando las prácticas ágiles, ¿sí? Entonces, no es una respuesta fácil la que te tendría que dar porque me extendería mucho más para explicarte, por ejemplo, cómo podemos trabajar los modelos mentales dentro de la organización, ¿sí? Muy probablemente eso requiera que se establezcan roles de coaching dentro de la organización, de agile coaches dentro de la organización, que sepan de coaching y le ayuden a facilitar las conversaciones que se tienen que hacer los líderes con ellos mismos y con el resto de la organización para poder hacer un cambio estructural, ¿sí? Obviamente, si tú ya estás en un proyecto, en un equipo y trabajas con lo que tienes, pues lo que tienes que hacer es crear tu red. ¿Quién es tu equipo de apoyo? ¿Con quiénes es que te vas a aliar
para poder establecer cuáles son los desafíos que vas a tratar de resolver. Y no tratar de hacerlo todo a la vez, sino empezar a entender cuáles son las tensiones que más se identifican en tu equipo hoy y empezar a generar un contexto de experimentación, generando un equipo que logre colaborar para lograr esos desafíos, o sea, donde el cambio sea co-creado. A mí me ha hecho mucho sentido y creo que es uno de los elementos que más estoy usando, que lo usábamos dentro del libro y la teoría Lean Change, pero que ahora en las transformaciones cada vez lo enfatizamos más, es el que logres filtrar los experimentos que estás haciendo dentro del modelo Lean Change para que los experimentos tengan sentido en la estrategia de transformación. O sea, que son experimentos co-creados, no importa cuál sea la tensión, que sean adaptables, o sea, que no estén rígidos en el tiempo y que no sea un experimento a un año, que el experimento esté enfocado en las personas y que tenga planeación y ejecución continua. Esto es, trabájalos como experimentos que fueran, como si fueran historias de Scrum, ¿sí? Los mismos experimentos de implementación de cambio de hábitos del equipo. Uno de los que más funciona, te podría decir, sobre todo si tienes líderes que apenas están entendiendo el tema, es empezarlos a trabajar con Management 3.0 con alguna práctica específica. En particular, a mí me funciona mucho que empiecen a conocer el modelo de ADKAR, ¿sí? El de Awareness, Desire, Knowledge, Ability y Reinforcement, que no lo puse ahí, pero es otro de los modelos de cambio que se suele usar, y que desde esa perspectiva empiecen a entender qué significa el trabajo que ellos están haciendo con un modelo de comando y control, de un líder que le tiene que decir al equipo lo que tiene que hacer a un líder que está acompañando al equipo. En ese sentido, con Management 3.0 yo uso mucho el Delegation Poker, ¿sí? Hackeado o diseñado como un experimento, o sea, lo ponemos en un canvas de experimentación y co-creamos el experimento con el líder y su equipo, ¿sí? Para que establezcan cuáles son las métricas, cómo vamos a saber cuáles son los elementos clave y cuáles son las decisiones que ese líder va a empezar a delegar en el equipo. Porque muchos de los problemas que existen estructurales en las organizaciones es que los equipos no participan en las decisiones que los afectan, ¿sí? Yo trabajé muchos años en empresas de desarrollo, tuve empresa de desarrollo, quebré empresa de desarrollo. Entonces te podría decir que el problema de fondo es que los equipos, que son los que más se comprometen, entre más se involucren en las decisiones que tienen que ver con qué proyectos aceptan, más sensibilidad tienen para entender cuál es el problema del cliente y no solamente es algo que les llega. Obviamente llegar a eso es un proceso. No es que tú mañana le dices al equipo, escojan ustedes a qué cliente quieren, ¿no? Porque, imagínense eso, vaya y venda. Eso es un problema complicado. Pero sí podemos empezar a trabajar con los temas de priorización de cara al cliente que tienes. Tú que en tu rol de Product Owner puedes trabajar el tema de priorización en conjunto con el equipo, para que el equipo se sensibilice con el cliente y entienda cuáles son sus prioridades y el cliente se sensibilice con que no todo lo que tiene que hacer es importante. En todos esos elementos que son prácticas de Scrum, que seguro muchos conocen, la idea es, lo que cambia aquí es que lo modelamos como un experimento, ¿sí? Lo modelamos como un experimento, los planteamos como una hipótesis que desafía probablemente la creencia del cliente. Que si tú siempre le preguntas al cliente, ¿y usted qué necesita para esta iteración? El cliente normalmente dice todo, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado por ahí? Levántenme la manito, ¿sí? Claro, ¿y qué necesita para hacer? No, pues, todo, ¿sí? Y la verdad es que no necesita todo, ¿no? O que no es realista tenerlo todo. Entonces, tener esa perspectiva que va a recibir todo en un contexto complejo de alta incertidumbre, realmente no entender el negocio de tecnología porque es un contexto complejo, donde tenemos que priorizar y tratar de entregar valor con aquellas cosas que son más críticas para validar las hipótesis de negocio que tengas, ¿sí? Entonces, esos son cambios en el modelo mental, por ejemplo, que te vas dando cuenta. Mira, ese es un modelo mental que tiene el líder o tu cliente que piensa que si tengo todo es que el proyecto va bien. Y tener todo muchas veces es señal de que el proyecto no va bien, porque tener todo implica que te entregan a mal tiempo, con errores de calidad, y eso se forma una bola de nieve ahí. Entonces, es un ciclo, es un loop negativo, o sea, es un loop que finalmente hace que la calidad del producto vaya bajando, ¿sí? Entonces, mira que ahí ya tienes una creencia para trabajar con el cliente y pueden juntos empezar a trabajar un experimento. Esto se hace gradualmente y para mí la clave es que se empieza a gestionar una cultura de experimentación. Que lo primero sea perderle el miedo a hacer experimentos. Que hacer experimentos sea
el día a día de una organización. Jeff Bezos, que ustedes lo conocen, el CEO de Amazon, tiene una frase que a mí me encanta que dice que lo que diferencia una organización exitosa de una que no lo es la cantidad de experimentos que hace por unidad de tiempo. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que las organizaciones, en lugar de preocuparse por tratar de hacer proyectos súper rígidos y blindados, lo que necesitan es aumentar su capacidad de experimentar en pedacitos más chiquitos para validar sus hipótesis. Y una vez validadas, generen un nuevo experimento. No sé si te ayuda un poco, Gustavo. Sí, la verdad sí. De hecho, el tema del director que te decía, pues es parte de nuestro equipo, ¿no? No es parte del cliente. Digo, de hecho, yo ya empecé con el mismo equipo a hacerle conciencia de que hay que educar al cliente, ¿no? De enseñarlo a ver que pues no todo ni es prioritario ni todo es urgente. Entonces, sí, ya ahorita ya empecé con eso, pero sí ver más que nada cómo poder ayudar a la organización para que puedan ellos seguir creciendo. Es una startup tal cual, ¿no? Ya tiene como año y medio acá en México, pero sí quiere, por la ambición que trae de proyectos y de lanzar productos al mercado, sí es una ambición bastante grande, ¿no? Pero no tiene esa directriz de cómo poderlos, cómo darles el impacto necesario al mercado. Entonces, por eso era mi pregunta que te planteaba hace un momento. Sí. Igual, para hacer esto teníamos que sentarnos a hacer una sesión para diseñar el experimento, plantear la hipótesis y de hecho validar las hipótesis, ¿no? Porque yo a veces tengo hipótesis que no están validadas y lo que hago es un experimento para validar la hipótesis, ¿sí? A veces creemos que que los clientes no saben y hay clientes que sí saben, saben pero no quieren, ¿sí? O saben pero saben una parte. Entonces, muchas veces ahí lo que necesitamos es refinar un poquito eso y recuerda que es contacto sobre tecnología, ¿no? Buscamos que los experimentos sean lo más cercanos a los directamente afectados. Bueno, nos vamos con una última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo del webinar y estamos ya, vale, ya me está haciendo aquí caras, control interno me dice que tenemos una sorpresa para los que se quedaron. Entonces, no sé si hay una última pregunta. Juan tiene la mano levantada. Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, muchas gracias. Muy rápido, hay una palabra bien padre que utilizas que es el hackeo, ¿no? En un curso de Kanban por ahí nos decían, pues utiliza Kanban, no les digas que lo estás utilizando, al final los resultados se van a ver ahí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la parte financiera que por ahí también mencionabas, mide muchas veces el que un proyecto sea exitoso o no, ¿no? Utilizando ya como tal esta parte, ¿cómo hackeas esa parte, Luis? ¿Cómo ayudar a hackear esa concepción, ¿no? Claro, y ahí te estás enfrentando a las dos, digamos, las dos propuestas de qué significaba éxito en el mundo de la gestión de proyectos, porque aquí estamos hablando ya de gestión de proyectos clásica versus de gestión de proyectos ágil, ¿sí? La gestión de proyectos clásica plantea el éxito típico basado en el triángulo de hierro, ¿no? Que se entregue el alcance en el tiempo y con el costo que se estableció el proyecto. Y esa es una mirada que ya de entrada te dice qué tipo de cliente tienes y cuál es su expectativa. Ahí lo que tienes ya es el desafío, un desafío súper interesante de empezar a que él se sensibilice qué significa agilidad estratégica, ¿no? Que éxito no significa que le entreguen lo que él necesita. Éxito significa es que lo que le entreguemos sea el máximo valor que podamos, que le dé al cliente un beneficio tal que el cliente quiera seguirle comprando, ¿sí? No que le entreguemos todas las features que él puso en un PPT, ¿sí? Eso es un proceso que lleva tiempo, pero que también implica que el cliente vaya entendiendo conceptos como la priorización ágil y que ahí hay que hacerlo poco a poco. Hay que irlos acompañando en la medida en que ellos se vayan dando cuenta de eso. Mira, cuando yo tengo clientes así, una de las primeras prácticas que uso, que suele tener buenos resultados, es hacer sprints, hacer entregas tempranas de valor. Pero llegar a hacer tempranas de valor, eso suena muy rápido, suena como muy liviano, decir, no, pues yo cada 15 días entrego, cada 3 semanas. Es un desafío técnico para muchos equipos porque implica hacer todo un cambio en la forma en la que se hace el producto, ¿sí? Pero lo que sí tiene es que te permite hacer validaciones tempranas, ¿sí? Y lo que hay que hacer es tratar de esas validaciones tempranas, mostrárselas al cliente como valor.
esas validaciones tempranas suelen hacerse en las famosas revisiones de producto, las review que seguro conoces, y ahí la clave es que puedas elevar el costo de oportunidad que tuvimos cada vez que encontremos un problema. ¿Sí? Porque si no es lo mismo que yo descubra un error hoy a que lo descubran 3 meses o a que lo descubran 6 meses. Eso es costo de oportunidad. Cuando tú traes eso al presente y descubres cosas, descubres que va. Yo siempre lo pongo con este ejemplo para que me lo entiendan muchos clientes. Imagínate que tú vas en un taxi, ¿sí? Y vas con el GPS y el GPS se te congela. Es lo mismo que el GPS se te congele 5 minutos a que se te congele 15 minutos. Si se te congela 5 minutos, pues puede que te desvíes un poquito. Y bueno, te duele, pero como que lograste encontrar otra vez el camino y ajustaste la ruta rápidamente. Si se te desvía 15, si se te congela 15 minutos, pues te vas a desviar mucho más. El problema es que tú no puedes evitar los desvíos, te vas a desviar. ¿Sí? Así como en el tráfico, tú no puedes predecir el tráfico. Si tu proyecto es de alta incertidumbre, como no puedes predecir el tráfico, entonces lo que haces es tratar de aumentar la frecuencia de chequeo para ver si vas bien por el camino correcto. ¿Sí? Con estas metáforas, los clientes van entendiendo, ok, que me entreguen temprano es mejor porque si voy mal, darme cuenta que voy mal temprano ya es valor para mí. ¿Sí? Eso es plata. Cuando yo me doy cuenta que voy por el camino incorrecto, eso ya es dinero que me empiezo a ahorrar, porque puedo tomar una decisión difícil, que es parar el proyecto o parar una característica que hoy no es tan importante o que nos está frenando el sacar algo a producción. ¿Sí? Que muchas veces tratamos de poner características o requerimientos a los productos que no son esenciales muchas veces para validar la hipótesis. No para que el usuario la use, sino para validar la hipótesis, que es lo clave que siempre hay que llevar al cliente, ¿no? Yo soy muy amigo de la propuesta del Hypothesis Driven Development, ¿no? Desarrollo centrado en hipótesis. Y esto es que todo lo que hagamos sea una hipótesis que queremos validar con el cliente, ¿sí? Y no que sea un requerimiento que tiene que usar el usuario, ¿sí? Eso al final es la forma de validar que eso sí le sirve al usuario, pero lo que quiero es validar si eso realmente es cierto, si esa hipótesis garantiza que lo que hacemos lo podemos usar. Esto de cara, digamos que esa pregunta es muy orientada a la parte táctica, ¿sí? De cara a la parte cultural, que es la parte que más aplica para Lean Change, pues tiene que ver mucho hacia adentro de la organización, ¿sí? Muchos de los experimentos, ustedes pueden usar Lean Change para todo lo que quieran, ¿sí? Para trabajar con sus proyectos de cara al cliente, perfecto. Pero no se olviden que esto se trata de hacer la transformación hacia adentro de la organización, ¿sí? Entonces, no descuiden que acá lo que buscamos es generar un contexto de trabajo donde los equipos puedan implementar las prácticas bien y ahí hay un contexto gigante para experimentar. Bien, nos quedamos con 45 personas, creo que rompimos récord, nunca habíamos llegado con tanta gente hasta el final. Se llevan el mural, se llevan los canvas, se llevan las referencias de los libros, se llevan un montón de información y el video del webinar para que lo repasen cada vez que quieran. Y también pues los otros webinars que también están colgados en la página web de Agile Spin, donde tenemos mucha información relacionada con este mismo tema. Entonces también creo que se llevan algo de valor, espero que les haya gustado. A ver, vale, cuando digas, tomamos foto. Y claro, a la 1, su mejor pose, a las 2 y a las... Muy bien, muchísimas gracias por haber venido.